Lo que parecía ser una tarde televisiva más se convirtió de pronto en un auténtico terremoto mediático cuando comenzó a circular la noticia de que Maite Galdeano no solo estaría lanzando acusaciones contra Kiko Jiménez, sino que además afirmaba poseer pruebas capaces de avalar todo lo que hasta ahora ha manifestado públicamente. No hablamos de rumores sin sustento ni de simples declaraciones para llamar la atención, sino de la posibilidad real de que haya conversaciones, mensajes y material privado que podrían dejar a Kiko en una posición extremadamente delicada. Y en el centro de todo este huracán surge una palabra que ha hecho saltar todas las alarmas: maltrato. Esa es la acusación que, según la propia Maite, pesa sobre la figura del joven, lo cual transforma un enfrentamiento mediático en algo mucho más turbio y peligroso, porque ya no se trata solo de una riña entre personajes conocidos de la televisión, sino de una denuncia de gran gravedad que podría tener implicaciones legales y emocionales de gran calado. Las especulaciones no tardaron en multiplicarse, porque se da por hecho que Maite estaría planeando conceder una entrevista en un plató de máxima repercusión, y todos señalan que el lugar natural para semejante confesión sería el programa de los viernes. La expectación crece porque, de confirmarse, podríamos estar ante una aparición cargada de dinamita mediática que no dejaría indiferente a nadie. De hecho, en los pasillos televisivos ya se rumorea que lo que tiene preparado no es cualquier cosa, que no se trata de insinuaciones vacías, sino de pruebas concretas que podrían alterar por completo la percepción que hasta ahora se tiene de esta historia. La propia inquietud que transmite Kiko a quienes lo rodean refleja hasta qué punto el miedo es real, pues no solo teme por lo que Maite pueda contar públicamente, sino por lo que ella sabe de la vida privada dentro de su propia casa, aspectos que no han trascendido a los medios pero que ella tendría perfectamente guardados en su poder. El miedo no es gratuito, y de hecho se suma a un episodio ya confirmado en el que la Guardia Civil tuvo que intervenir a raíz de que Maite irrumpiera en una vivienda ajena. Aquella acción dejó un atestado oficial y situó a Sofía Sueskun en una situación de auténtico terror, atrapada en un escenario que nadie desearía vivir en la intimidad de su hogar. La joven, que en repetidas ocasiones ha expresado su deseo de llevar una vida tranquila y normal, se ve arrastrada una vez más a un torbellino de tensiones, chantajes emocionales y amenazas que ponen a prueba su resistencia psicológica. Y mientras tanto, el círculo mediático se alimenta de cada detalle, amplificando la polémica hasta convertirla en un asunto de interés público. En paralelo, la controversia se intensifica por las posiciones de algunos colaboradores de televisión, que parecen empeñados en suavizar la imagen de Sofía para presentarla como la víctima indiscutible de esta historia. Isabel Rábago, por ejemplo, ha tratado de blanquear su figura insistiendo en que es ella la que sufre las consecuencias más duras, aunque no pocos señalan la hipocresía de su postura, recordando que en la misma cadena se han vivido episodios mucho más crudos que ella misma protagonizó. Esa doble vara de medir resulta llamativa y no pasa desapercibida para quienes observan el espectáculo desde fuera, porque lo que en algunos casos se censura con dureza, en otros se ha aceptado sin reparos cuando el escándalo convenía al guión televisivo. Las conversaciones en los camerinos y en los pasillos también aportan matices que agrandan la sensación de tensión. No hace mucho, alguien preguntó a Kiko si no le inquietaba dejar sola a Sofía en casa después de una fiesta, y él mismo reconoció que sí, que le generaba desasosiego porque temía que en cualquier momento pudiera ocurrir algo inesperado. Esa confesión deja entrever hasta qué punto la amenaza de Maite planea como una sombra constante sobre ellos. No se trata únicamente de lo que ella pueda contar, sino del miedo latente a que actúe de manera imprevisible y exponga públicamente secretos que hasta ahora permanecían ocultos. El gran debate, sin embargo, sigue abierto y sin una respuesta clara. ¿Quién es realmente la víctima de todo este entramado? Hay quienes defienden que Sofía es la principal damnificada, porque se encuentra atrapada entre las exigencias de una madre que no deja de presionar y el desgaste de una pareja que trata de resistir como puede. Algunos señalan con firmeza que el sufrimiento no se concentra únicamente en Sofía, sino que Kiko Jiménez también carga con un fardo insoportable que lo persigue día y noche, un peso que no se aligera y que se ha convertido en un lastre emocional capaz de corroer hasta la paciencia más férrea. Él se ha visto arrinconado, expuesto públicamente como el centro de acusaciones que erosionan poco a poco su nombre, su imagen y hasta la manera en que es percibido dentro del círculo televisivo en el que se mueve desde hace años. Cada señalamiento es un golpe más a su reputación, un arañazo constante en un cristal ya agrietado que amenaza con romperse por completo en cualquier momento. Y es que las palabras no caen en el vacío. Cada declaración lanzada por Maite resuena como un eco multiplicado en platós, tertulias y redes sociales, creando un clima de sospecha que lo envuelve y lo condiciona, obligándolo a vivir bajo la permanente duda de si en cualquier instante se destapará algo más. Ese silencio que ha adoptado como postura, un silencio calculado, frío y, para muchos, incomprensible, se interpreta de formas opuestas según quien lo observe. Para algunos se trata de cobardía, de incapacidad para dar la cara y responder a quienes lo señalan.
Para otros, sin embargo, ese silencio es una forma de amor, un acto de sacrificio consciente, un muro que Kiko levanta alrededor de Sofía para evitar que las llamas de este incendio mediático la consuman todavía más. La paradoja es evidente. Callar lo protege, pero también lo condena, porque la ausencia de una defensa clara abre la puerta a nuevas dudas, a teorías sin fundamento, a interpretaciones interesadas que alimentan la hoguera mediática y le colocan en el centro de un huracán del que parece imposible salir ileso. La otra cara de esta historia la encarna Maite, que para muchos es víctima de sí misma, de esa maquinaria mediática que ella misma ayudó a lubricar durante años con sus intervenciones incendiarias, sus salidas de tono y sus episodios controvertidos. Su personaje televisivo, ese alter ego público que supo explotar para ganar notoriedad y convertirse en habitual de los focos, ha terminado por devorarla. Aquella figura desbordante, estridente y siempre dispuesta a un enfrentamiento, que en su momento le proporcionó ingresos, aplausos y una silla en la mesa del espectáculo televisivo, ahora parece haberla arrastrado hacia una espiral de contradicciones y excesos de la que resulta incapaz de liberarse. Lo que un día fue estrategia para hacerse un hueco se ha convertido en una trampa, y la Maite real parece haberse disuelto en esa caricatura que ella misma alimentó. Hoy ya no es posible distinguir con claridad dónde acaba la madre preocupada por su hija y dónde comienza la mujer que no tolera quedarse al margen del circo mediático. La confusión entre lo íntimo y lo público, entre lo personal y lo televisivo, es tan densa que incluso sus gestos más cotidianos se interpretan como parte de un guión no escrito, como movimientos calculados en un tablero que siempre busca audiencia, escándalo y atención. Y es precisamente esa atención la que da forma al campo de batalla en el que se desarrolla esta historia. Nadie sale indemne, porque todos están señalados. Kiko se encuentra atrapado en la amenaza latente de unas pruebas que podrían ver la luz en cualquier momento, consciente de que basta con que Maite pulse un botón o entregue un mensaje para que la percepción pública cambie de manera drástica. Sofía, en medio de este fuego cruzado, se ve obligada a elegir entre dos caminos imposibles: mantener un vínculo con una madre que se ha vuelto imprevisible o cortar definitivamente con ella para intentar reconstruir una vida al margen de la sombra constante que la persigue. Esa sombra es pesada, omnipresente, y se extiende sobre cada aspecto de su existencia. Y Maite, por su parte, se sabe en posesión de un poder que no está dispuesta a desaprovechar. En esas supuestas pruebas que guarda encuentra la carta definitiva, unas con el que fantasea sentarse frente a las cámaras y recuperar, aunque sea a través del escándalo, el protagonismo que siempre ha anhelado. Mientras tanto, el público se acomoda como si asistiera a una representación teatral de proporciones descomunales. Desde las casas, a través de las pantallas, se sigue con fascinación una trama que crece día tras día, alimentada por acusaciones de maltrato, por episodios con intervención de la Guardia Civil, por confesiones privadas filtradas como si fueran parte de un libreto dramático y por enfrentamientos familiares que se consumen en directo ante millones de ojos. La mezcla resulta irresistible: drama íntimo, tensión judicial, conflicto moral, espectáculo televisivo y una buena dosis de incertidumbre. Cada detalle se convierte en un ingrediente de un relato que avanza como una novela por entregas, con giros inesperados, capítulos intensos y personajes que no parecen escapar de su propio destino. Lo más perturbador es que este asunto ya no se limita al terreno televisivo. Se ha transformado en algo mucho más complejo, donde convergen el dolor personal, los intereses de la fama, las tensiones familiares y la explotación pública de secretos que en cualquier otra circunstancia permanecerían encerrados entre las paredes de un hogar. Lo privado se ha convertido en contenido, lo íntimo, en mercancía. Y lo que para una familia debería ser un drama silencioso, interno, se ha transformado en un espectáculo de masas que se consume con avidez, donde cada revelación se celebra como si fuera un giro inesperado de una serie que nadie quiere dejar de ver. El futuro inmediato está marcado por la incertidumbre, porque todo depende del próximo paso de Maite. Si decide sentarse en un plató y mostrar lo que asegura tener, el impacto será inmediato, arrastrando consigo a Kiko, a Sofía y a ella misma hacia un desenlace que podría reconfigurar no solo sus vidas personales, sino también la manera en que el público los percibe. Una sola entrevista, un testimonio con pruebas tangibles, bastaría para derrumbar la frágil estructura sobre la que intentan sostenerse. Y mientras tanto, la audiencia guarda con expectación, atrapada entre la fascinación y el desconcierto, con la certeza de que la tormenta aún no ha alcanzado su máximo apogeo y con la inquietante sensación de que lo peor está por llegar, porque en este drama ninguno de los protagonistas parece dispuesto a dar marcha atrás y porque cada gesto, cada palabra y cada silencio se convierten en gasolina que alimenta un incendio imposible de sofocar. A menudo se simplifica la realidad reduciéndola a etiquetas: madres desalmadas, hijas ingratas, víctimas y verdugos.
Sin embargo, la vida es mucho más enredada que eso, y cada individuo arrastra sus propias batallas internas, las cicatrices invisibles de un pasado que no siempre se conoce ni se comprende del todo. En medio de esta historia, que se ha convertido en espectáculo público, se repite con insistencia que Sofía es una víctima de Maite, o que Maite es la gran damnificada por la indiferencia de su hija. Pero lo cierto es que ninguna de esas versiones capta por completo la complejidad del vínculo. Ni Maite es únicamente una madre despiadada, ni Sofía se reduce al papel de hija rebelde. Ambas son mujeres heridas que han sobrevivido como han podido, con las herramientas que tuvieron a mano y con las carencias que la vida les dejó en los hombros. El problema es que cuando esas heridas se convierten en parte del entretenimiento televisivo, dejan de ser solo un asunto íntimo y pasan a ser carne de debate, de titulares, de tertulias en las que se opina con ligereza sobre emociones profundas. Y aquí es donde la figura de Maite ha quedado señalada. Muchos consideran que sus últimas actuaciones no son más que una muestra de crueldad hacia su propia hija, una manera inconsciente de infligir un daño que ni siquiera alcanza a medir. Las secuelas que puede dejar en Sofía esta situación son difíciles de cuantificar, pero todo apunta a que la huella será honda, a que quedará marcada por mucho tiempo. Maite, absorbida por la vorágine de la exposición mediática, parece incapaz de reconocer el alcance real de sus actos, como si hubiera cruzado un umbral del que ya no sabe regresar. Mientras tanto, Sofía se mantiene en un silencio calculado de cara a la opinión pública. Su voz no ha resonado todavía en entrevistas ni en declaraciones directas, pero su presencia en redes sociales funciona como un espejo donde se refleja su estado anímico. Allí aparece tranquila, serena incluso, agradeciendo constantemente el apoyo de sus seguidores y compartiendo mensajes cargados de frases motivacionales. En algunos vídeos asegura que es el momento de priorizar su salud mental, de cuidarse, de poner freno a una dinámica que durante años la ha desgastado. Uno de esos mensajes llamó especialmente la atención. Afirmaba que con delicadeza y afecto las cosas resultan más sencillas de afrontar. Muchos interpretaron esas palabras como un dardo dirigido a su madre, una especie de indirecta que, sin nombrarla, definía con exactitud el conflicto que arrastran. Pero no todo en la vida de Sofía se reduce a la distancia con Maite. A su lado, Kiko se ha convertido en un pilar imprescindible. Él mismo ha relatado que atraviesan una etapa muy complicada, aunque procura hacerla más llevadera con gestos cotidianos cargados de ternura. Preparar el desayuno, acompañarla en sus días más pesados, compartir tiempos sin presiones, mimarla cuando más lo necesita. Además, intenta también sostener la normalidad en redes sociales, publicando contenidos que, aunque ligeros, funcionan como una cortina que tapa parcialmente el dolor que ambos están atravesando. Es un intento de mantener a flote una relación golpeada por el escrutinio público, pero cimentada en una complicidad que a día de hoy parece firme. No obstante, bajo esa apariencia de serenidad late una tormenta mucho más intensa. Sofía, según reconocen quienes la conocen, no siente todavía la liberación que imaginaba al tomar distancia de su madre. Más bien permanece en un estado de shock, como si aún no hubiera procesado del todo el paso que dio. Christian, su hermano, también aparece en este tablero emocional. Él mismo reconoce que Maite es igualmente su madre, pese a que durante años soportó un trato duro y desigual. Afirma que intenta mantenerse en un punto medio, procurando no inclinar la balanza hacia ninguno de los lados. Escucha a su hermana, atiende a su madre, pero evita convertirse en mediador. Porque está convencido de que la decisión de Sofía es firme, irrebatible, casi irreversible. Esta vez no dará marcha atrás, asegura con rotundidad. Esa firmeza de Sofía ha sido interpretada por algunos como un acto de egoísmo, pero otros ven en ella un gesto de generosidad inusual. Al negarse a continuar alimentando una relación que le hace daño, lo que en realidad está haciendo es proteger también a Maite, evitando prolongar un vínculo que solo genera sufrimiento para ambas. En otras palabras, el rechazo de Sofía es una forma extraña de cuidado, un sacrificio que no todos saben comprender. Lo doloroso es que Maite lo interpreta al revés. En vez de ver la intención oculta de su hija, lo vive como un ataque directo, como una traición. Y esa incomprensión agranda todavía más la brecha que la separa. La polémica no termina en el ámbito privado. En los platós se habla sin descanso del asunto. Se cuestiona la estabilidad mental de Maite, se mencionan episodios pasados, se recuerdan escenas televisivas que en su momento parecían simples excentricidades pero que hoy se analizan como señales de un patrón tóxico. Muchos traen a la memoria cómo ella imponía su voluntad sobre la vida sentimental de Sofía, prohibiéndole comprometerse con Kiko o dictándole normas absurdas que en casa se cumplían con la misma rigidez con la que en televisión provocaban carcajadas. Lo que antes parecía un chiste ahora se contempla con otra perspectiva, la de una hija que ha soportado imposiciones durante años y que, por fin, ha decidido romper con esa dinámica.
Eso no significa que Sofía sea un ser angelical ni que esté libre de errores. Ella misma ha tenido actitudes cuestionables en otros escenarios, como su dureza con compañeros de concurso, donde demostró una cara más implacable. Pero en este momento, teniendo en cuenta el peso emocional que arrastra, sorprende la templanza con la que afronta el huracán. Muchos opinan que ha mostrado más equilibrio del que se podía esperar. Y quizás sea por eso que algunos la consideran una ganadora moral, incluso cuando los concursos televisivos no le han dado ese título oficial. El desenlace de esta historia es aún incierto. Maite amenaza con pruebas, con secretos que podrían cambiar la percepción de todos, y en los medios se especula sobre cómo reaccionará la cadena cuando llegue ese momento. Sofía, mientras tanto, sigue sin pronunciarse públicamente, refugiada en un círculo íntimo que intenta protegerla del ruido. Cristian permanece en medio, atrapado entre dos fuegos imposibles de conciliar. Y Kiko continúa siendo un sostén, aunque sabe que lo que enfrentan no se resuelve con publicaciones en redes ni con gestos románticos. Lo único claro es que la herida está abierta y que difícilmente cicatrizará en un futuro cercano. Lo que vemos ahora es apenas la superficie de un conflicto que hunde sus raíces en años de desencuentros, reproches y afectos envenenados. Una familia rota que ha convertido sus dolores en espectáculo, un vínculo madre-hija que se resquebraja frente a los ojos de todos y que, por mucho que se intente blanquear, revela una verdad incómoda. A veces el amor, cuando se distorsiona, hiere más que el odio.